Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Y aquí estamos ya para poder compartir los 7 versículos de Eclesiastés, capítulo 10. Y quizás vamos a solo a pensar en la sabiduría que Dios ha querido darnos. Y estos 7 versículos prácticamente hablan de cómo debemos nosotros comportarnos para poder así actuar o vivir con sabiduría en las cosas que hacemos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Y quizás estos consejos eran para poder ayudar a que se pensara más detenidamente en la manera de actuar en relación de las personas que están a nuestro alrededor, pero también cómo nos pueden ver aquellas personas con las que nosotros podemos trabajar o podemos tener un, una dependencia de ellos y ver cómo realmente es la sabiduría de este mundo. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de toda esta lección. Y vamos a leer del 1 al 7. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún, mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Estos 7 versículos, hermanos, son bien interesantes por las cosas que el predicador ha querido mostrarnos para tener cuidado de cómo nosotros nos podemos conducir delante de las demás personas. El primero, cuando dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, lo que nos está diciendo, hermanos, es de que debemos de tener cuidado porque algo que puede ser tan bueno y agradable se puede perder de una manera fácil con una pequeña cosa. Así dice una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Muchas veces, hermano, ganarse el respeto, la credibilidad de aquellos que están cerca de nosotros, cuesta, ¿verdad? Años de vida, de trabajo, para poder mostrarle a las personas de que nos, nos hemos esforzado en ser diferentes. Pero lo mucho que se puede haber trabajado para poder llegar a tener ese concepto de las personas que están a nuestro alrededor. A veces una pequeña cosa que nosotros hagamos puede destruir todo lo que nosotros hemos querido o hemos adquirido durante toda nuestra vida. Y algo que realmente uno después puede, ¿verdad?, quedarse lamentando de que por qué se perdió algo tan grande o tan bueno, por qué se perdió la credibilidad de aquella gente que estaba a nuestro alrededor, por qué la gente ya no nos puede respetar. Uno dice, fue un error el que yo cometí, pero así es en este mundo. Una pequeña cosa, como uno dice, ¿verdad? La página puede ser blanca
en toda su totalidad, pero lo que se va a ver más que todo no es lo limpio que hay, sino que el puntito negro, ¿verdad? Que puede estar, aunque sea en una esquinita, pero eso es lo que la gente va a alcanzar a ver. Por eso nosotros debemos de tener cuidado en cómo cuidamos nuestros hechos, nuestra manera de hablar o nuestra manera de actuar delante de las gentes y de la gente que está, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Pero a veces uno, hermanos, puede estar bien con y la gente lo puede respetar, pero si usted hace una broma, ¿verdad?, en medio de la gente que es respetable, le van a decir, nunca creí que usted podía hacer esto. Nunca pensé que usted iba a actuar de esta manera. Y esas cosas, hermanos, van restando credibilidad. O a veces cuando la gente, ¿verdad?, comete tal vez digamos, nosotros lo vemos bastante cuando alguien está enseñando, está dando una lección y se equivocó o dijo algo que no estaba bien o realmente leyó mal. O hay veces que alguien dice un versículo y se lee otro. Y ustedes se han fijado, en el momento a veces la gente dice, no, no es así. Y además de eso, de la corrección, hay gente que luego dice, ¿verdad? Yo no pensé que usted se podía equivocar en estas cosas. Y, y es porque la mayoría de personas busca perfección y cuando alguien lo ha mostrado, ¿verdad? Es honorable, muestra su sabiduría. Cuando se equivoca en algo, siempre va a tener personas en las que se pierde, ¿verdad?, la credibilidad. Y uno dice, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué pasó así? Porque el mundo, hermanos, así es. La reputación puede costar años en ganársela, pero con una pequeño desvarío, un pequeño desvío en lo que se dice o lo que se hace, hermanos, se puede perder completamente. Yo creo que muchos cuando hablan de David, como dice la escritura, tenía el corazón de Dios, agradable, ¿verdad?, para Dios, pero cuando se lee el caso de cuando él, ¿verdad?, embaraza a Betsabé y luego manda prácticamente a poner al frente, ¿verdad?, a Urías para que lo maten. La gente pierde cómo es que un hombre así, ¿verdad?, puede tener el corazón de Dios. Y empezamos nosotros como a juzgar situaciones de esta manera. Y en la Biblia encontramos varias, pero nosotros debemos de tener, hermanos, cuidado en la forma, en otras palabras, en la forma en que nosotros actuamos. Debemos de tener cuidado porque la gente de cualquier manera, a veces en la familia, los hijos, ¿verdad?, tienen en alto concepto a sus padres y un pequeño error puede hacer que ellos pierdan su confianza en los padres. En la iglesia, los hermanos, cada quien gana, ¿verdad?, su sabiduría, su honor, pero un pequeño error puede a veces destruir lo que nosotros hemos hecho durante toda una vida y también en el trabajo o los lugares donde nosotros vivimos. Si a usted lo ven que van con la Biblia, ¿verdad?, mucho tiempo, pero de repente pueden verlo, ¿verdad?, que va cayendo, va borracho de un lado para otro. Dicen, vea, uy, nunca pensé que podía haber esto, ¿verdad? Pero sí, hermanos, debemos de tener cuidado en cómo manejamos nosotros nuestra manera de vivir delante de todos los demás. No porque, digamos, no nos podamos equivocar o no podamos hacer algo indebido, sino porque la gente nos va a ver en relación de la manera en que nosotros nos comportamos. Una pequeña locura
Una pequeña mosca puede destruir el mejor perfume, pero también una pequeña locura puede destruir todo el honor, la reputación que uno se haya hecho durante toda la vida. No debería de ser así, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿verdad? Así las personas piensan y actúan. Nosotros a veces no hemos cambiado, pero sí, ¿verdad? Se pueden dar esas cosas. Y debemos de aprender a pensar antes de actuar, porque tenemos que ver cómo nos van a ver las personas cuando oigan o vean, ¿verdad? Lo que nosotros decimos. Dice que el corazón, versículo 2, el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Y siempre, hermanos, la mano derecha se toma como la mano de dominio, la más fuerte. Y lo que está diciendo es que la persona tiene dominio sobre las cosas de su corazón. Y nosotros podemos pensar, ¿verdad? Como dice allí en Mateo capítulo 12, que nosotros podemos tener un dominio sobre lo que sentimos. 12:35 dice de esta manera, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que, miren, a veces no podemos dominar exactamente lo que pensamos, pero sí tenemos la capacidad de dejar de sentir y luego actuar con el deseo malo. ¿Lo podemos dominar? Claro que sí. Creo que toda la enseñanza de Jesús está hecha para enseñarnos a que nosotros podemos hacer bien. Nuestras obras pueden ser enfocadas hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque hay dominio sobre nuestras cosas. Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo capítulo 15 dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muera irreprensiblemente. Esta era la ley de Dios. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo lo que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las enseñanzas, hermanos, que nosotros tenemos pueden servir para acercarnos a Dios, para hacer su voluntad, o pueden servir para alejarnos de Dios y no hacer lo que Él nos dice. Pero en nuestro corazón está el dominio de esas cosas, nuestros sentimientos. Por eso es que el mandamiento más principal de la Escritura es amar a Dios, amar al prójimo. Porque cuando nosotros amamos, de nuestro corazón, ese buen sentimiento que salga hacia los padres o hacia el prójimo, hermanos, ese buen sentimiento es el que nosotros vamos a usar para pensar bien y también para que la obra que hagamos sea buena. Del corazón es de donde va a salir todas estas cosas. Muchas veces nosotros no le damos oportunidad al corazón y decimos,
que el corazón no tiene mucho, ¿verdad?, que ver y solo pensamos en lo que vamos a realizar. Pero todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, sale de nuestro corazón. Y tenemos, como dice, ¿verdad?, el corazón del sabio, del que tiene el conocimiento correcto de Dios, ese lo tiene en la mano derecha, o sea, tiene dominio sobre él. ¿Pueden llegar malos pensamientos? Claro que sí, pero puede, con sus sentimientos buenos, cambiar y hacer, ¿verdad?, que lo que se pensaba hacer mal se puede hacer bien. Un arrepentimiento, un cambio. Dice en Mateo 15, versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, ¿de dónde sale todo el mal? Del corazón. Pero ¿de dónde sale todo lo bueno? Del corazón. Y el sabio tiene dominio sobre esto. Miren, puede llegar una idea mala, un pensamiento malo, una enseñanza mala, pero cuando nosotros tenemos dominio, no nos va a impulsar a que actuemos de esa manera. Podemos detenerlo y nuestros labios no van a hablar lo que no queremos hablar. Podemos cerrar nuestra boca y decir, no, no voy a decir nada. Nuestra forma de actuar, hermano, se puede detener. No voy a actuar mal, aunque la gente me haga lo que dice, ¿verdad? La enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles es pagar con bien al que nos hace mal. A veces la primera actitud es pagar mal por mal o bien por bien. Eso sería lo natural. Pero el que tiene dominio sobre sus sentimientos, cuando le hacen mal, puede, ¿verdad?, decir, sí, es cierto, merece, ¿verdad?, que yo le haga un mal, pero no lo voy a hacer porque Dios no me ha mandado a hacerlo. Entonces, ese es tener el corazón de nosotros en la mano derecha, o sea, dominarlo. Más el corazón del necio está en sus manos izquierdas. O sea, no tiene dominio con él. ¿Y qué es lo que va a sacar? Bueno, todo lo que acabamos de leer en Mateo 15, ¿verdad? Todo lo malo de allí va a salir, porque no tiene dominio, le da rienda suelta a sus deseos, a sus sentimientos o a lo que le han enseñado. Y ahí es donde nosotros debemos de tener ese cuidado. Versículo 3 dice, aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Hermanos, el necio, por mostrar sabiduría, al final, como es necio, no lo puede lograr. Entonces, él cree, ¿verdad?, que a veces cuando va a hacer las cosas o las dice, va caminando, cree, ¿verdad?, que él va a mostrar sabiduría, pero lo único que va a lograr es decirle a todos que es una persona que no tiene sabiduría en la manera, ¿verdad?, de actuar, ni de pensar, ni de decir. El necio es una de las cosas, hermanos, que a veces uno va a decir, miren, yo aquí a veces en algunas enseñanzas, más que todo en las que da el hermano Glauco o el hermano Raimundo, de repente sale alguien y dice, con ya muchos años de bautizado, ¿verdad?, dice, nunca había leído eso. Y uno dice, entonces, ¿cuántos años ha pasado sin leer las escrituras? Tal vez no se puede recordar de algo, pero que nunca lo haya visto, nunca lo haya leído, ¿verdad? O nunca lo... Y yo les decía a los hermanos, a veces cuando nosotros decimos eso, lo que estamos diciendo es, yo no leo la escritura, yo no lo... Y a veces ellos por decir que es algo nuevo que están escuchando o que no lo habían entendido, en lugar de decir no lo entendía o lo había leído, pues no sabía qué era, dicen, nunca lo leí.
Y lo que nos están diciendo a todos es, yo no leo las escrituras, y aunque digan que lo hagan, ¿verdad? Entonces, hay cosas, hermanos, que la persona en su manera de actuar las dice, como uno dice intrínsecamente, no con palabras así, sino que las va diciendo con sus hechos. Y nosotros con nuestros hechos podemos decir muchas cosas. Si somos sabios, aunque verdad parezca así, verdad feo, pero el necio muestra su necedad cuando habla, cuando camina, cuando actúa, cuando obra. El necio lo muestra. Y el sabio, ¿verdad? Con sabiduría, él puede, ¿verdad? Mostrarla también con lo que habla. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado. No, no que queramos, ¿verdad? Cambiar nuestra condición, sino que debemos de tener cuidado en la manera en que nosotros vivimos y convivimos con todos los hermanos en lo que hacemos, porque al final vamos a decir lo que realmente somos. El fruto, como dijo Jesús, dice lo que el árbol es, si está bien o está mal. Usted puede ver la manera de actuar o de obrar de una persona. Mire sus obras y le va a decir qué hay en el corazón de esa persona. Cuánto ha aprendido de la palabra de Dios. Cuánta fe, ¿verdad?, tiene en Dios. Y, y eso, hermano, se nota, ¿verdad?, con facilidad. Yo creo que varios de los que estamos aquí, no sé si todos, a veces se ha notado cuando alguien, uno sabe que han estado escuchando doctrinas, ¿verdad?, que no son de la escritura, ¿no?, que enseñanzas que vienen del mundo religioso. Y uno dice, esta gente pasa escuchando mucha radio, ve mucha televisión o muchos estudios que ha tenido, no es de la escritura, sino que es de lo que todos estos predicadores, ya que están lejos de lo que enseña la escritura, están transmitiendo. ¿Y cómo se sabe? Bueno, por los comentarios que hacen o por las preguntas que hacen. Porque se nota, hermanos, del que ha leído la escritura, ¿verdad? Para poder aprender, y el que ha escuchado lo que otros dicen y solo lo está repitiendo. Así que el necio, hermanos, o el que tiene falta, ¿verdad?, de cordura, de sabiduría, sencillamente lo va a decir a través de sus hechos. Lo vamos a ver claramente. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo obro? ¿Cómo está mi fe delante de Dios? Si el espíritu del príncipe se exalte, versículo 4, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando una persona, hermanos, que está en el poder, un principal, ¿verdad? Alguien que está sobre nosotros, se enoja y nos empiece, ¿verdad?, a decir cosas. No hay que movernos, hay que escuchar. Es lo que está diciendo. Quédese allí. Oiga lo que le está diciendo. No se vaya. No dejes tu lugar. Quédese allí. Porque eso va a mostrar mansedumbre. O sea, que se está aceptando con humildad lo que la persona está diciendo. Se está mostrando sumisión. Y esa sumisión, ¿verdad?, que se tiene, va a hacer cesar, dice, grandes ofensas. Una de las cosas, hermanos, que a veces nosotros hacemos es que cuando alguien nos está recriminando, ¿verdad?, sobre algo que no nos gusta, no nos parece, entonces lo que nosotros hacemos es retirarnos. Pero hay que saber, ¿verdad?, si hemos cometido un error y alguien nos está corrigiendo, aunque nos duela y nos moleste, tenemos que quedar escuchando lo que está diciendo. Porque eso, al escucharlo, tal vez nos lleve al momento, ¿verdad? Si ha sido un error de nosotros, a aceptar que lo que nos están diciendo, aunque está grosero, ¿verdad?, fuerte,
está exaltado, pero fui yo, ¿verdad? El error y voy a poder cambiar. Y cuando yo escucho a alguien que me está diciendo algo, ¿verdad? Fuerte por un error, por algo que no se hizo bien, entonces yo le estoy mostrando mansedumbre. Y eso va a hacer que la persona me vea como una persona que acepto que he fallado, acepto mi error y que estoy en la disposición de cambiarlo. Pero si doy la vuelta y me voy, lo que estoy diciendo no me importa lo que usted diga, no me importa lo que usted sienta y no quiero escucharlo. Y con esa actitud, lo que se hace, hermanos, es abrir la puerta para que la persona se pueda enojar más. Les voy a poner un ejemplo de cuando nosotros trabajamos y nos equivocamos en un trabajo. Y el jefe, el patrón o el que está al frente nos dice, mire, esto y esto fue un error y nos muestra. Si nos quedamos escuchando, lo vamos a llegar a un acuerdo y tal vez hasta allí llegue, ¿verdad? Todo. Pero si nosotros damos la vuelta y nos vamos y no quiero escucharlo, ¿verdad? Entonces me puede quitar hasta el trabajo y me va a decir, bueno, si no acepta, ¿verdad? Lo voy a despedir y ya. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, ¿verdad? Aceptar. Hermanos, cuando alguien nos diga algo exaltado, lo mejor es escuchar, ¿verdad? Buscando la razón. Y si no tiene la razón, bueno, luego, ¿verdad? Se puede aclarar la situación. Pero cuando nosotros estamos delante de un príncipe es porque estamos como subalterno, ¿verdad? Abajo. Y hay que aceptar lo que se está diciendo para que así, hermanos, esa mansedumbre haga calmar, ¿verdad? El enojo que las personas pueden tener. Fíjense que por eso es que Dios cuando nosotros mostramos mansedumbre, es cuando nosotros aceptamos que hemos pecado, le hemos fallado y le pedimos perdón. No justificamos nuestro pecado, sino que solamente aceptamos y por eso se llama perdón, por eso Dios, ¿verdad? Vuelve a tener una buena relación con nosotros, nos reconciliamos con Él, pero es cuando nosotros aceptamos que Él tiene razón, que nosotros hicimos mal las cosas no de acuerdo a su voluntad, y entonces hay un cambio. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Si usted está frente a alguien que está arriba, tiene más poder, óigalo, quédese escuchándolo de una manera mansa, tranquila, y eso le va a beneficiar porque va a hacer cesar grandes ofensas. Hay un mal, dice, que he visto debajo del sol, a manera de error emanado de los príncipes. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Debajo del sol, hermanos, recordemos de que no todo es equidad, ¿verdad? No todo es justicia. Debajo del sol puede haber muchas cosas. Y el escritor, ¿verdad? Este libro dice que él había visto eso, que no era bueno. Era un error, claro que sí, pero ahí estaba. Y empieza diciendo de que en las alturas, la necedad está colocada en las alturas. O sea, gente que tiene necedad está más alto que la gente que tiene riquezas, esos están abajo. Y yo creo, hermanos, que no está hablando aquí de tener riquezas como de tener grandes posesiones o tener grandes cantidades de dinero, sino que lo valioso que es una persona. Eso, y nosotros lo vemos quizás de una manera más práctica, ¿verdad? Así, cuando en Juan 19, versículo 11, Jesús, imagínense, Juan 19, 11, Jesús está
siendo juzgado por Pilato. Un hombre, como dicen, ¿verdad?, los historiadores, que no era ni judío, pero estaba como rey, ¿verdad?, allí representante de la autoridad. Y estaba juzgando a quién, al Creador, al Hijo de Dios, al Dios mismo, él lo estaba juzgando. Y dice que Juan 19, dice, vamos a leer desde el 9, y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? O sea, él se creía, hermanos, que tenía un gran poder porque tenía, digamos, sobre él la autoridad que le daba el dominio que Roma tenía sobre Jerusalén y sobre todo Israel. Y él le dice, yo tengo la autoridad, pero oiga la respuesta de Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y dice que después de esto Pilato, ¿verdad?, creo que lo entendió y él quiso, ¿verdad?, soltarle. ¿Pero por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros creemos que alguien solo por estar sobre tiene más poder, o sea, se está sobre, sí tiene más poder, ¿verdad? Pero se cree que ese es mejor, ¿no? Jesús era mejor que Pilato, pero él estaba abajo, los ricos están abajo. ¿Cuánta gente, hermanos, a veces uno mira que, bueno, no sé, ¿verdad? Creo que ahí le llaman manager, ¿verdad? Los jefes, los que están sobre los trabajadores. Y a veces la gente esa no tiene ni sabiduría ni conocimiento de lo que se hace. Lo único que puede hacer es manejar las cosas y a las personas como capataces, ¿verdad?, con el golpe y el grito, o con el temor. Pero hay gente abajo que hace todo el trabajo. Hay gente que tiene todo el conocimiento. Es el que produce la riqueza en las empresas. Pero ese está abajo, ¿verdad?, sometido o subalterno, ¿verdad?, de alguien que no tiene sabiduría, no, que solamente lo pusieron allí. En las iglesias, hermanos, muchas veces el que tiene el conocimiento y la sabiduría son los que están sentados, y los predicadores pasan, ¿verdad?, hablando y hablando y hablando, y a veces los que están sentados saben las cosas mejor porque las han vivido, han estado, ¿verdad?, allí. Hace años yo andaba con un hermano y llegamos a visitar a una familia y él estuvo hablando sobre la fe, ¿verdad?, mucho, y le mostró una serie de versículos. Y una hermana que estaba sentada le dijo, yo le voy a decir lo que es fe, hermano. Yo, le dijo, tengo más de un año de no beber una pastilla para mi corazón. Y yo le dije al Señor que si me quería llevar, que me llevara, pero yo ya no quería seguir dependiendo de las pastillas. Y cada día le digo, le oro al Señor, si Él me quiere regalar ese día, que me lo dé, pero no quiero beber ya pastillas. Y no las he bebido ninguna, le dijo, porque yo confío en Dios que Él me va a dar un día más. Y esa es mi fe, Y ya cuando el hermano quiso, ¿verdad?, seguir hablando, le dije yo, cállate, porque la hermana ya te dijo lo que es fe. Y no te lo dijo de una manera, Leo, con tanto versículo como lo estabas diciendo, sino que te lo dijo con los hechos que haya vivido. Hermano, yo creo que nosotros a veces debemos de aprender a ser humildes, porque la sabiduría, las riquezas, a veces están en la gente que nosotros ni siquiera lo vemos, pero tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque bajo el sol se ven muchos errores y no sabe uno, ¿verdad?, cómo se pueden dar. La necedad en grandes alturas y los ricos sentados, dice, en lugar más bajo. Siervos
a caballo, o sea, que se ven, pero son siervos. Y los príncipes no se ven porque van caminando, no llevan la gloria de los demás. Entonces, nosotros, hermanos, vamos a ver esto muchas veces, ¿verdad? Cuánta gente que tiene un gran valor no está en el lugar exacto donde debe de estar. Pero esto, ¿verdad? Es el mal a manera de error que se ve sobre la tierra. Nosotros pudimos ver, ¿verdad?, cómo los apóstoles sufrieron tanto, ¿verdad?, por autoridades que no sabían realmente, como le dijo Jesús a Pablo, ¿verdad? Al que tú persigues, ¿verdad? Es a mí, dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Gracias a Dios, ¿verdad? Pablo lo pudo entender, que él no andaba persiguiendo a cristianos, arrastrándolos y queriéndolos hacer blasfemar, sino que él estaba persiguiendo exactamente a Jesús. Podían ver hombres sencillos, mujeres sencillas, claro que sí, pero tras esa sencillez estaba el Señor. Y por eso, hermanos, nosotros quizás como cristianos podemos entender esta enseñanza, que hay que aprender a ver la grandeza, la riqueza y el valor de las personas, no por donde se encuentren, no donde anden, ¿verdad?, sino por lo que la persona es, aprender a valorar como Jesús, aprender a ver el corazón de las personas, ¿verdad? ¿Quién es el más grande? Pues el que tiene humildad y puede ayudar a los demás, ese es grande. Hay que a veces cambiar, hermanos, la medida, ¿verdad? Como nosotros la usamos para ver quién es más valioso, sino usar, ¿verdad?, la medida de Jesús. Más valioso es el que sirve y el que ayuda y el que aprende a amar a Dios y a amar a su prójimo. Así que en estas enseñanzas, hermanos, de estos 7 versículos, debemos de tener cuidado con las cosas que hacemos, porque una pequeña cosa puede quitar todo el respeto y toda la fama o el honor, ¿verdad?, que usted puede ganar a través de toda su vida. Hay que aprender que nuestros sentimientos, que son los que pueden manejar nuestras vidas, están con nuestra decisión, están en nuestra mano derecha y podemos tener dominio sobre ella. Tener cuidado, ¿verdad?, cuando actuamos y hagamos las cosas, no vayamos a ir proclamando, ¿verdad?, que lo hacemos, ¿verdad?, con necedad. Aprender, hermanos, a escuchar a las personas que aunque estén exaltadas, pero nos estén diciendo verdades, ¿verdad?, para nosotros. Aprender con mansedumbre, a escuchar las cosas que nos dicen que nos pueden ayudar a cambiar. Aprender que hay muchos errores en esta tierra, ¿no? La gente no está, ¿verdad?, en el lugar adecuado, pero nosotros debemos de valorar a las personas por la verdadera riqueza que hay en ellos, valorar los hermanos no por dónde se conduzcan o cómo anden, ¿verdad? Aquí dice a caballo, sino por lo que son, porque son hijos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos la imagen de Dios y tenemos que aprender a valorar a las personas de la manera en que Cristo, ¿verdad?, y en que Dios valora a todos sus hijos. Gracias, hermano. Estos son los comentarios que tenía sobre estos 7 versículos. El Señor les bendiga. Ok, hermanos, llegamos al momento para hacer comentarios o palabras de agradecimiento, lo que quieran, sobre la lección. Yo tengo unos poquitos comentarios allí que van a complementar la lección, yo creo. Pero hay alguien que quiera comentar, hermanos. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano Abel. Hermano Cristóbal, basado en lo que usted decía de estar callado ante, ¿qué? Ante el rey, creo que decía el versículo, Príncipe. ante el príncipe. De repente también nos tenemos que aprender a estar callado ante la gente insensata, ¿no? Que puede Sí, ser que nos estén diciendo cosas contra la razón, pero la mejor defensa que tenemos es el silencio, ¿no? Y de repente nos ha tocado vivir esa experiencia, ¿no?
de que es mejor escuchar para que el entendido no quede de insensato a insensato, creo yo, hermano. Sí, si usted a un necio, a una gente, ¿verdad? Que tiene autoridad, usted empieza a defenderse, lo que va a crear es un pleito más grande. Pero como usted no tiene toda la autoridad, ¿verdad? No, que es el príncipe el que está arriba, ¿verdad? Entonces, para evitar daños, hermano, cabal, lo que usted dice, el silencio, la mansedumbre, eso puede ayudar. Y a veces, hermano, cuando uno no ha cometido el error y sabe que no puede cambiar la idea de aquella persona, creo que el silencio es mejor porque no vamos a discutir algo, ¿verdad? Que sabemos que no lo vamos a cambiar. Yo cuando la gente me dice algo, yo digo, bueno, no tienen razón, pero no lo voy a hacer entender. Así que mejor guardo silencio y me evito un montón de palabras y tiempo y molestias también, ¿verdad? Que se vayan a enojar contra mí. Con los policías, hermano, la autoridad, no ellos tienen la autoridad, pues tienen el dominio. Así que si tengan razón o no, ¿verdad? Entonces, eso nos debe llevar a que nosotros lo aprendamos a escuchar y aceptar y Dios sabe, ¿verdad? Si realmente fue un problema de nosotros o no, pero eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Es lo que está diciendo, que hay que aprender a ser manso ante los que están más arriba. Gracias, hermano Abel. ¿Alguien más? ¿Alguien? Ok, yo voy a hacer mi comentario, hermanos. Y nomás quería añadirle ahí a lo que dijo el hermano. Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume. Ok. Y así afecta un poco de necedad. Y estaba mirando la versión y las palabras ahí están. Una pequeña locura, dice la Reina Valera. Okay, pero acá dice en la otra, dice, así afecta un poco de necedad. Ah, hay veces que, pues como con unas personas, ¿verdad? Las tenemos muy en alto, pero después hacen un error. Okay. Y uno dice, mira, el hermano es humano, siempre es, es humano, también hace errores, ¿verdad? Y, y y yo creo que a veces es lo que ah, es lo que va a pasar porque todos hacemos errores, ¿ok? Y aquí está hablando de un poco de necedad, ¿ok? Pero en el comentario está hablando de errores, ¿ok? Pero está ahí hablando aquí ah, de esta versión, una pequeña locura, dice, ¿ok? Y sí hay gente que anda buscando la paja en el ojo de otra persona, ¿ok? Pero aquí está hablando de un poco de necedad. Yo no creo que estamos hablando de un defecto o un error, o fallas de memoria, cuando a veces que un hermano cita una escritura y a veces no cita la escritura correcta, pero yo no creo que está hablando de eso, está hablando de la antítesis de la sabiduría y la honra, que viene siendo la necedad. Yo creo que todo el bloque que le tocó a usted, hermano, creo que nos lleva a gobernantes, ¿ok? Ah, ya porque más adelantito allí ah, habla en versículo 4, si el ánimo del gobernante se excita contra ti, no abandones tu puesto. Y empieza a hablar aquí de un gobernante, que ahora si el gobernante es necio o insensato, de todos modos trata de apaciguar, ¿ok? Y luego ya del 5 al 7 yo creo que habla de la realidad, ¿ok?
pues un mal que ha observado bajo el sol. Cuando un ciudadano común y corriente hace un error, no daña a muchos, pero hay de la ciudad o del país cuando un ministro hace errores, aunque cuando hace un error que va a afectar, si es un alcalde va a afectar la ciudad, si es un rey o un ministro va a afectar todo el país. ¿Okay? Es una realidad que él miraba. ¿Okay? Y luego en el 6, continuando con esta realidad. ¿Okay? Hay veces que gente insensata, los ciudadanos o la gente lo ponen en posiciones altas de gobierno. ¿Okay? Y hay tiempos que los ricos, yo no creo que aquí está hablando en el versículo 6 de riqueza o rico económicamente, pero creo que está hablando de una riqueza. La necesidad está colocada en grandes, y los ricos, yo creo que está hablando aquí de una persona que es rica en sabiduría o capacidad y está en lugares bajos. ¿Okay? Yo creo que ustedes ya pasaron por eso. Quizás allá en los 70s, en varios países de Centroamérica, donde colocaron a un militar como un ministro del país. El militar es un soldado, él está entrenado para pelear, para matar, no está entrenado para gobernar un pueblo, para buscar los mejores intereses del pueblo. No estoy diciendo que no puede, pero las experiencias que se han pasado, que ponen a una persona que no tiene experiencia en la política o como para administrar, es un soldado. ¿Okay? Y pues no va a resultar bien. Y es lo que dice en el versículo 7, yo creo una continuación. Siervos a caballo, príncipes andando a pie como siervos. Esto el predicador dice, yo he visto. El versículo 7, estoy batallando con mis ojos ahora porque vi siervos a caballo. ¿Okay? Y el escenario de ver una persona insensata en lugares altos y siervos a caballo, creo que Proverbios también habla de esto. Y gente noble, gente que tiene experiencia para gobernar un país, que los tienen en posiciones bajas o humildes, como una persona que, que trabaja en lo más rústico, y, y pues el escenario no va a resultar bien. Y creo yo que hay países en la actualidad donde la gente está sufriendo hambre, no tienen ni lo básico tienen, porque los gobernantes o el gobernante eh, era una persona necia, es una persona necia, y cuando le daban el micrófono, como dice ahí en el versículo 5, perdón, no, el versículo 3, que todos nos damos cuenta pues que esta persona simplemente no tiene eh, la sabiduría para gobernar. Ahora, en casa, versículo 3, aun cuando el insensato anda en el camino, dice la otra versión, a todos hace saber que es insensato. En casa quizás solo la familia se da cuenta que eres insensato, tontito, mencito, pero cuando sales de la casa y vas por el camino, todos se van a dar cuenta. Okay. Esta palabra necio o insensato es la palabra que viene en el hebreo Nabal, y sabemos que el esposo de Abigail, así le pusieron Nabal porque era necio. Okay. Así se llamaba porque así es, le dijo Abigail a David, así como es su nombre, así es él. Nabal, así como es su nombre, así es él. Y fueron los siervos los que le dijeron a Abigail, ¿sabes qué? Nuestro amo metió la pata bien feo. O sea que vale más que hagas algo, dice, porque ha ofendido
a David. ¿Okay? Pero todos los siervos, todos sabían que, que así es la persona esa. ¿Okay? En mis comentarios, ¿alguien más que quiera comentar, hermanos? ¿Recuerdas tú ahí en El Salvador donde pasaron un tiempo así, no, Cristóbal? Quizás estabas muy pequeño Sí, todavía. no, yo estaba ya, siempre yo vi desde Fidel Sánchez y se creía que entre los militares fue el presidente más sabio, el que trajo mejor riqueza y él era, creo que general era militar, pero de ahí pasaron otros. No, pero lo peor que nos pasó fue cuando pusieron a este Funes hace poquito, en el 2000 creo que 14 o 15. Lo pusieron y solo era un locutor. ¿Sí? Y por la fama, sí, tenían que tener, bueno, a ver cuántos asesores, porque él no podía decidir, ¿verdad? Y el último que hubo uno que llamaba Sánchez Serén, que ese había sido militar, pero del frente, ¿verdad? De la izquierda. Y Ujú. no podía ni hablar, hermano. Si el vicepresidente, el que daba los discursos y hacía todo lo demás, porque ni leerlos podía. Y uno decía, ¿cómo estamos? ¿Vea? Gobernados. No sabíamos ni quién nos gobernaba, porque ellos eran presidentes, pero detrás de ellos habían otros. Pero, hermano, ya llevándolo tal vez no al mundo así, sino que a la iglesia, a veces hay gente que está sentada y sabe. Usted sabe lo que me pasó con la hermana Laura, ya falleció la hermana ya en Zacate, vea. Yo dando una gran enseñanza y todo eso, me hizo 3 o 4 preguntas y me dejó callado. Así que me tocó que volver a ir por estar. Y la señora con la Biblia abierta, ¿va? Y le dije yo, hermana, discúlpeme, pero no sé ni de qué lo que usted me está diciendo. Yo sé que tiene razón porque está en la Biblia. Me tocó que ir y volver a hablar con ella. Y lo mejor que me hice bien amigo con ella, ¿verdad? Pero sí, la viejita esa nadie decía, solo la miraba uno que la llegaban a sentar allí, pero sí tenía una gran sabiduría. Sí, eran Sí, dos hermanas, ¿no? sí, pero la hermana Sí, una era Laura era más la fuerte, que, sí, era más la fuerte. otra, sí, la otra era más callada y era la que cocinaba y le daba el café a uno, pero la hermana Laura Sí, era la que estudiaba y hablaba así. estaba brava, se ponía brava. Sí, entonces, yo a veces pienso que muchas veces el predicador está diciendo muchas cosas y el que tiene la sabiduría es el que está sentado, el que tiene la fe es el que ha pasado el problema y ya lo venció. Y a veces el predicador está hablando sobre teorías o cosas que se imagina, pero hay personas que han tenido su propia experiencia y han sido fuertes y ellos podrían dar un mejor, digamos, mejor enseñanza. Por eso es que yo creo que todos deben de tener cordura, sabiduría para saber que estos errores se dan, pero creo que en la iglesia se pueden minimizar, ¿verdad? Sí. Viendo quién es el que, como usted decía, las riquezas que están allí no es más dinero, más posesiones, sino que esas riquezas personales que tiene la gente. Ujú. Hay buenos consejos, buena fe, ¿verdad? Buenas experiencias que sirven a los demás. ¿Alguien más que tiene un comentario? Ya voy a cerrar la grabadora. Pues gracias a Dios, hermano. Y hermano Edmundo, gracias por la lección.